¿Te ha pasado que estás a punto de lograr algo importante, sin saber por qué, haces justo lo que lo pone en riesgo? ¿Estás cerca de alcanzar esa meta profesional que llevas años persiguiendo? ¿Por fin te estás cuidando como siempre quisiste? ¿O estás construyendo una relación que te hace sentir pleno, pero de repente, algo en ti cambia? ¿Procrastinas justo en el momento clave? ¿Discutes sin motivo con quien más quieres? ¿O dejas los buenos hábitos cuando más beneficios te están dando? Yo también he pasado por eso. Recuerdo una etapa de mi vida en la que decidí transformar por completo mi salud. Después de recibir una llamada de atención del médico, me comprometí seriamente. Durante meses entrené con disciplina, comí de forma consciente, dormí bien y me sentía increíble. Todo estaba mejorando, mi energía, mi ánimo, mis análisis clínicos. Las personas notaban el cambio. Y sin embargo, algo en mí comenzó a soltar la cuerda. Hoy no entreno. Total, me lo merezco. Una hamburguesa no me va a hacer daño. Mañana me vuelvo a enfocar. Así, poco a poco, me fui alejando del camino. Y cuando quise reaccionar, ya estaba de vuelta en los mismos patrones que me hacían daño. ¿Por qué? ¿Por qué saboteamos lo que más deseamos? Esta pregunta me llevó a descubrir algo poderoso. El autosabotaje no nace de la flojera ni de la falta de voluntad. Nace de lugares mucho más profundos de la mente. Hoy vamos a explorar esa raíz oculta con la ayuda de Carl Jung, uno de los psicólogos más influyentes de todos los tiempos. Jung descubrió que nuestros comportamientos autodestructivos no son simplemente errores. Son señales. Son mecanismos de defensa que provienen del inconsciente, diseñados para protegernos, aunque lo hagan de forma equivocada. En este vídeo vamos a hablar de esos mecanismos, de cómo se forman y, sobre todo, de cómo empezar a romper con ese ciclo para vivir desde un lugar más consciente, libre y verdadero. Pero antes, es importante entender quién fue Jung. Nacido en Suiza en 1875, comenzó trabajando junto a Sigmund Freud. Aunque compartieron muchas ideas al inicio, Jung tomó un rumbo distinto. Fundó la psicología analítica y propuso una visión mucho más amplia y espiritual de la mente. Jung dividió el inconsciente en dos partes: el inconsciente personal, donde guardamos recuerdos olvidados o reprimidos, y el inconsciente colectivo, un nivel más profundo que compartimos todos los seres humanos. Allí viven los arquetipos, figuras simbólicas que influyen en nuestras emociones, decisiones y sueños sin que lo notemos. Esta teoría revolucionó no solo la psicología, sino también el arte, la religión y la manera en que entendemos nuestra vida interior. Uno de sus conceptos más poderosos para entender el autosabotaje es el de la sombra. La sombra es todo aquello de nosotros mismos que hemos escondido, negado o no desarrollado. Pueden ser miedos, deseos, rabias, talentos que asustan, todo lo que contradice la imagen que queremos mostrar al mundo. Y cuanto más negamos esa parte, más fuerza toma en nuestro inconsciente. Cuando saboteamos nuestro propio progreso, muchas veces es la sombra actuando. Es una parte de nosotros que dice: si cambias, vas a dejar de ser quien eres. Si tienes éxito, vas a perder lo que te hace sentir seguro. No lo dice con maldad. Lo dice con miedo. El miedo de salir de lo conocido, de enfrentarnos a quienes podríamos llegar a ser. Por eso, el camino no es luchar contra el autosabotaje a la fuerza. Es mirar hacia adentro. Integrar. Escuchar esa voz interna que está pidiendo ser vista. Y solo entonces, como decía Jung, podremos dejar de ser esclavos de lo inconsciente y comenzar a dirigir nuestra vida con verdadera libertad. Jung dijo que todo aquello que no hacemos conscientes termina dirigiendo nuestra vida y lo llamamos destino. Esa frase encierra una verdad profunda. Muchas veces no entendemos por qué nos saboteamos justo cuando estamos a punto de avanzar. Desde la mirada de Jung, el inconsciente no es solo una caja de recuerdos reprimidos. Es una fuerza viva, con intención, con dirección. Y cuando esa parte nuestra no está alineada con lo que conscientemente deseamos, se genera un conflicto interno. Y ese conflicto nos frena. Nos confundamos. Nos hace actuar en contra de lo que supuestamente queremos. El autosabotaje no es solo cuestión de pereza o falta de motivación. Muchas veces es un patrón que se repite. Justo cuando estamos por dar un paso importante, algo dentro de nosotros pisa el freno. Se manifiesta en formas que todos conocemos. Postergamos tareas importantes,
incluso sabiendo que eso nos hará daño. Nos refugiamos en distracciones, en comida, en sustancias, en pantallas, buscando un alivio que dura poco. En relaciones, nos alejamos cuando las cosas se ponen profundas. En lo profesional, evitamos crecer, no tomamos oportunidades, o generamos conflictos que nos estancan. Y lo más curioso es que esto no ocurre una sola vez. Se repite, con precisión. Y una parte de nosotros no entiende por qué. Jung encontró una respuesta poderosa en el concepto de la sombra. La sombra es todo aquello de desde y para ser queridos, creamos. La sombra es todo aquello de nosotros que, en algún momento, aprendimos a rechazar. Emociones, impulsos, talentos, vulnerabilidades, deseos. Desde pequeños nos enseñan lo que es aceptable y lo que no. Y para ser queridos, para encajar, ocultamos partes de quienes somos. Creamos una máscara. Y funcionamos con ella. Queda guardada. Y muchas veces pero lo que escondemos no desaparece. Queda guardada. Y desde ahí actúa. Muchas veces de forma distorsionada. A veces autodestructiva. En la sombra no solo hay cosas y, acá está lo importante. En la sombra no solo hay cosas negativas. También están muchas de nuestras mayores fortalezas. Lo que no desarrollamos, lo que no nos permitimos ser. Cuando no nos damos permiso de sentir rabia, puede salir como resentimiento o agotamiento. Si negamos nuestra ambición, puede que critiquemos a quienes la expresan o saboteemos nuestros propios proyectos. Si no reconocemos nuestra necesidad de amor, podemos provocar rupturas justo cuando una relación comienza a ser real. Nos molesta lo que otros además. Todo eso que escondemos, muchas veces lo proyectamos en los demás. Nos molesta lo que otros muestran, porque nos recuerda lo que no aceptamos en nosotros. Partes heridas de infancia, esos completos los llamaba Jung. También hablaba del niño interior herido. Esas partes nuestras que quedaron marcadas por experiencias emocionales del pasado. Heridas de infancia que no sanaron, y que hoy se activan en situaciones que no entendemos del todo. Esos complejos, como los llamaba él, muchas veces están en el núcleo del autosabotaje. Hace falta mirar hacia reconocer lo que cariño, por eso no basta con tener fuerza de voluntad. Hace falta mirar hacia adentro. Reconocer lo que está en la sombra. Darle nombre. Escucharlo. Integrarlo. Trata de porque solo cuando hacemos conscientes lo y podemos, no se trata de eliminar nada. Se trata de reconciliarnos con lo que somos. De traer luz a lo que estaba oculto. Porque solo cuando hacemos conscientes lo inconsciente, dejamos de repetir el pasado. Y podemos empezar a elegir de verdad. Uno de los fenómenos más profundos que los psicólogos han estudiado es lo que se conoce como la compulsión a la repetición. Desde la perspectiva junguiana, esta tendencia inconsciente a recrear situaciones dolorosas del pasado no ocurre porque disfrutemos del sufrimiento. Todo lo contrario, la psique busca cerrar ciclos, sanar lo que quedó abierto, completar lo que alguna vez nos desbordó. El inconsciente, en su intento por restaurar el equilibrio, nos empuja, una y otra vez, a enfrentar los mismos conflictos. Pero no por castigo, sino porque anhela integración. Y muchas veces, lo que llamamos autosabotaje no es más que la manifestación de esos patrones internos sin resolver. No se trata simplemente de cometer errores o tomar malas decisiones. En muchos casos, el autosabotaje nace de mecanismos profundamente arraigados que tienen su origen en la infancia. Por ejemplo, si en tu niñez experimentaste abandonar, es posible que hoy alejes a quienes intentan acercarse demasiado. Si creciste con un padre excesivamente crítico, quizás lleves dentro de una voz interna que menosprecia cada uno de tus logros, que siembra dudas donde debería haber confianza. Si tu madre era emocionalmente distante, tal vez hoy te cueste aceptar afecto genuino, incluso cuando lo deseas profundamente. Estos patrones persisten porque alguna vez fueron necesarios. No eran disfuncionales, eran estrategias de supervivencia. Un niño que aprende a callar sus emociones para no ser rechazado, no está reprimiéndose por elección. Está haciendo lo único que puede para sobrevivir en un entorno que no lo contiene. El problema surge cuando estas tácticas siguen activas en la adultez, mucho después de haber cumplido su propósito. Entonces, se convierten en barreras invisibles que nos impiden alcanzar aquello que hoy sí queremos conscientemente. Como dijo Jung, no soy lo que me ocurrió.
Soy lo que elijo ser. Pero para elegir con libertad, primero hay que ver con claridad cómo el pasado sigue escribiendo nuestro presente. Uno de los aportes más revolucionarios de Jung fue su visión de la psique como un sistema autorregulado, una totalidad que busca de forma natural el equilibrio. Desde esta mirada, el autosabotaje no es simplemente un enemigo a erradicar. En ocasiones, es un síntoma de algo más profundo, un intento, a veces torpe, a veces desesperado, de restaurar el equilibrio perdido. Pensemos en alguien que se obsesiona con el trabajo, con ser productivo todo el tiempo. Puede que, de pronto, se desarrolle una necesidad abrumadora de evitar toda responsabilidad. No es Pérez. Es su psique exigiendo descanso, reclamando lo que su mente consciente ha ignorado durante demasiado tiempo. Otras veces, el autosabotaje es una forma inconsciente de evitar la inflación del ego. Cuando nos identificamos demasiado con el éxito, con el poder o con cierta imagen ideal de nosotros mismos, puede emerger nuestra sombra, esa parte rechazada de lo que somos, que se manifiesta para recordarnos que no somos solo luz. Somos enteramente. Y esa totalidad incluye aspectos que a veces nos cuesta aceptar. Por incómodos que sean, estos patrones autodestructivos pueden tener una función esencial: obligarnos a mirar hacia adentro, a integrar esas partes olvidadas de nuestro ser, que no solo merecen ser vistas, sino que son claves para nuestra transformación. Hay personas que construyen toda su identidad en torno a ser indispensables para los demás. Su valor, su razón de ser, parece estar anclado en cuidar, resolver, sostener. Pero a veces, sin siquiera darse cuenta, pueden comenzar a sabotear ese mismo rol que tanto significado les da. ¿Por qué? Porque, en el fondo, su alma empieza a pedir algo más: espacio para descubrir quiénes son más allá de esa función. Carl Jung llamó a este fenómeno en antiodromía, la tendencia de las cosas a transformarse en su opuesto cuando se llevan a un extremo. Cuando reprimimos por demasiado tiempo una parte de nosotros, esa parte no desaparece. Solo se oculta, hasta que finalmente irrumpe con fuerza. Este cambio de enfoque transforma por completo nuestra visión de autosabotaje. Ya no es solo un error, un obstáculo o una falla de carácter. Es un mensaje del inconsciente. Una señal de que algo dentro de nosotros está pidiendo ser visto, escuchado, integrado. En el centro de la psicología junguiana está el proceso de individuación, ese viaje interior que nos lleva a convertirnos en seres auténticos, completos, integrados. Desde esta perspectiva, el autosabotaje no es simplemente una resistencia al éxito o al bienestar, es una resistencia profunda al cambio que ese crecimiento implica. Porque crecer no es cómodo. Implica dejar atrás viejas versiones de uno mismo, relaciones que nos definían, mecanismos de defensa que, aunque limitantes, nos daban una falsa sensación de seguridad. El ego, esa parte de la psique que nos da una identidad coherente, no quiere cambiar. Para él, evolucionar es una especie de muerte simbólica. Es la desaparición del yo que ha conocido hasta ahora. Y cuanto más radical sea la transformación interna, más intensa será la resistencia. Como dijo Jung, lo más aterrador es aceptarse completamente. El autosabotaje, entonces, puede ser una expresión de ese miedo a convertirnos en lo que realmente somos, con todo lo que eso implica. Porque asumir nuestro potencial también significa asumir la responsabilidad que conlleva. Y a veces, paradójicamente, tememos más a nuestra verdadera grandeza que al fracaso mismo. Jung lo expresó de forma brutalmente honesta: las personas harán cualquier cosa, por absurda que sea, para no enfrentarse a su propia alma. Pero también nos dejó una esperanza: el mayor privilegio de una vida es llegar a ser quien realmente eres. Esa tensión, entre el anhelo de autenticidad y el miedo a alcanzarla, es el núcleo de muchos de nuestros comportamientos autodestructivos. Por eso, el primer paso para romper con esos patrones es observarlos con honestidad. Reconocerlos. Verlos con los ojos del alma. Jung creía que los sueños eran una puerta hacia lo inconsciente. Si sueñas frecuentemente que pierdes algo importante, que llegas tarde o que te sientes desprevenido en momentos cruciales, tal vez tu inconsciente está tratando de mostrarte que hay un conflicto interno entre lo que deseas y lo que temes. Otra herramienta poderosa que Jung desarrolló fue la imaginación activa, una técnica en la que entra en diálogo con distintas partes de ti mismo. Puedes intentar imaginar tu autosabotaje como una figura, un personaje con el que puedes hablar. Pregúntale, ¿qué estás tratando de proteger? Y,
Con frecuencia, descubrirás algo profundo. Esa parte de ti no quiere destruirte. Solo quiere mantenerte a salva, aunque sea a costa de tu crecimiento. Entender esto cambia todo. Porque cuando dejamos de pelear con nuestras sombras y empezamos a dialogar con ellas, comienza la verdadera transformación. Hacer un ejercicio de autorreflexión mediante la escritura puede convertirse en una herramienta poderosa para revelar patrones ocultos que operan en silencio dentro de nosotros. A veces basta con hacerse las preguntas correctas. ¿Qué situaciones se repiten una y otra vez en mi vida? ¿Dónde empiezan a torcerse las cosas? ¿Qué me enseñaron desde niño que debía reprimir o considerar inaceptable de mí mismo? ¿Qué rasgos de otras personas provocan en mí las reacciones más intensas? ¿Cuándo me he sentido más avergonzado? ¿Y qué parte de mí estaba tratando de expresarse en ese momento? ¿Qué aspectos de mi personalidad trato de esconder o controlar a toda costa? ¿Cómo me saboteo? ¿Y en qué momentos lo hago con más frecuencia? Como decía Jung, todo lo que nos molesta de los demás puede conducirnos a un entendimiento más profundo de nosotros mismos. Nuestras reacciones más intensas hacia el mundo exterior suelen ser proyecciones de partes de nosotros que hemos reprimido y que, en lo más profundo, solo están buscando salir a la luz. La solución no está en eliminar la sombra, sino en integrarla. No se trata de luchar contra esos aspectos rechazados de nuestro ser, sino de establecer con ellos una relación consciente. Ahí es donde se encuentra una distinción crucial, la diferencia entre reprimir y contener. Reprimir significa empujar lo no deseado aún más adentro, hacia el inconsciente, lo cual solo le da más poder para manifestarse de formas distorsionadas. Contener, en cambio, implica reconocer la existencia de esas partes sin permitir que controlen nuestras acciones. Es encontrar maneras más sanas de canalizar su energía, de escucharlas sin obedecerlas ciegamente. El proceso de individuación, el camino hacia la totalidad, nos exige integrar lo que está oculto. Abrazar todas nuestras partes, incluso aquellas que no nos gustan, sin dividirnos, sin seguir fragmentando nuestra identidad. Cuando lo hacemos, dejamos de sabotearnos. Dejamos de vivir a medias. Empezamos a habitar un centro más auténtico, más propio. Es un equilibrio dinámico entre fuerzas internas que ya no se excluyen, sino que se complementan. En vez de negar o reprimir nuestra sombra, el verdadero crecimiento ocurre cuando la reconocemos, entendemos su origen y usamos su energía de forma constructiva. Para lograr esto, existen varias herramientas prácticas que pueden acompañarnos en el proceso. Una de ellas es el análisis de sueños. Nuestros sueños son ventanas al inconsciente, cargados de símbolos, figuras, emociones intensas y situaciones en apariencia absurdas que, sin embargo, nos hablan de nosotros. Llevar un diario de sueños y observar qué se repite puede ayudarnos a descubrir qué parte de nuestra sombra está pidiendo ser reconocida. Otra herramienta es la imaginación activa, una técnica desarrollada por Jung. Consiste en entrar en diálogo con las partes reprimidas de nuestra psique, ya sea a través de la escritura, la meditación o el arte. Al darles voz, al permitirles expresarse sin filtros, podemos comenzar a entender su mensaje en lugar de dejar que operen desde el inconsciente de manera destructiva. También podemos reinterpretar a nuestros patrones de autosabotaje. En lugar de verlos como fracasos personales o falta de voluntad, podemos preguntarnos, ¿qué está tratando de decirme esta conducta? Muchas veces, el autosabotaje revela una necesidad no atendida, un miedo profundo o una parte de nuestra identidad que ha sido rechazada y que busca salir a la superficie. La expresión creativa es otra vía poderosa. El arte, la música, el movimiento corporal, la escritura, son formas en que el inconsciente puede manifestarse sin las restricciones de la lógica. A veces, lo que no podemos decir con palabras encuentra una vía más honesta en la creación. En la psicoterapia contemporánea, enfoques como el sistema de familias internas, IFS, amplían la visión junguiana al mostrarnos que estamos compuestos por múltiples partes. Subpersonalidades con deseos, miedos y necesidades propias. No se trata de luchar contra ellas, sino de escucharlas, de darles un lugar. Solo así podemos alcanzar una armonía interna más profunda. Jung también hablaba de la necesidad de sostener la tensión entre los opuestos. No resolverla rápidamente, no buscar ataques, sino aprender a convivir con nuestras contradicciones. Desde esa tensión surge lo que él llamó la función trascendente, un estado en el que nuestras polaridades internas dejan de ser enemigos y se convierten en fuentes de creatividad y transformación.
El error más común en el camino del autoconocimiento es tratar de eliminar lo que nos duele sin comprender de dónde viene. Pero lo que reprimimos no desaparece. Vuelve una y otra vez, disfrazado. Jung nos invita a mirar ahí donde más resistencia sentimos, a encontrar el sentido oculto en nuestras dificultades. Lo que más nos molesta suele contener la clave de nuestra transformación. Como él mismo escribió, la realización de la totalidad requiere que pongamos en juego todo nuestro ser. Nada menos servirá. Y este viaje no es nuevo. Aparece en todas las mitologías. El héroe que baja al inframundo, se enfrenta a sus monstruos y regresa transformado. Ese es nuestro viaje. El camino hacia la autenticidad pasa por la confrontación con la sombra. El héroe no la destruye, la integra. Se convierte en algo nuevo, no al rechazar su oscuridad, sino al reconciliarse con ella. Ese es el proceso de individuación. No significa eliminar el conflicto interno ni alcanzar una armonía estática, sino desarrollar la capacidad de sostener nuestras paradojas, de movernos entre opuestos con conciencia. De combinar razón e intuición, control y espontaneidad, independencia y conexión. Es un camino profundo, desafiante y profundamente liberador. El crecimiento psicológico, según Carl Jung, no consiste en eliminar nuestros defectos ni en alcanzar una perfección idealizada. Se trata más bien de una integración profunda de nuestra psique. De asumir nuestra complejidad con valentía, con honestidad y, sobre todo, con autenticidad. El destino final de este viaje no es convertirnos en alguien diferente o mejor, sino en quien realmente somos. Ese ser más profundo que tarde bajo la superficie, esperando ser escuchado. Actuar desde una conciencia que abarque tanto nuestra luz como nuestra sombra es el verdadero desafío del autoconocimiento. Cuando reflexionas sobre tus propios patrones de autosabotaje, te invitamos a que no los veas únicamente como errores que debes corregir o debilidades que hay que eliminar. Intente abordarlos como señales, como pistas que pueden llevarte hacia una comprensión más profunda de ti mismo. Muchos de estos comportamientos autodestructivos no son más que intentos inconscientes de protegernos, de mantenernos a salvo de un miedo más profundo, o de expresar necesidades que no hemos sabido reconocer ni nombrar. Si en lugar de juzgarlos, los miramos con curiosidad, podemos comenzar a descubrir que partes de nosotros han sido relegados a la sombra. Partes que no han desaparecido, solo han estado esperando el momento adecuado para ser integradas en nuestra identidad consciente. Este proceso no es cómodo, pero es profundamente transformador. Requiere coraje, el coraje de mirarte sin filtros, de enfrentarte a lo que has reprimido y de abrazar tu totalidad. Como escribió Jung, tu visión se aclarará solo cuando mires dentro de tu propio corazón. Quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. La integración de la sombra es el camino hacia la autenticidad. A lo largo de este recorrido hemos explorado cómo las ideas revolucionarias de Jung nos ayudan a entender las raíces del autosabotaje. Hemos visto cómo la sombra, ese conjunto de aspectos negados de nuestra psique, puede arrastrarnos sin que lo notemos, y cómo el camino hacia la individuación no implica eliminarla, sino integrarla. Cuando logramos esto, dejamos atrás la lucha interna constante y damos paso. El crecimiento psicológico, según Carl Jung, no consiste en eliminar nuestros defectos ni en alcanzar una perfección idealizada. Se trata más bien de una integración profunda de nuestra psique. De asumir nuestra complejidad con valentía, con honestidad y, sobre todo, con autenticidad. El destino final de este viaje no es convertirnos en alguien diferente o mejor, sino en quien realmente somos. Ese ser más profundo que tarde bajo la superficie, esperando ser escuchado. Actuar desde una conciencia que abarque tanto nuestra luz como nuestra sombra es el verdadero desafío del autoconocimiento. Cuando reflexionas sobre tus propios patrones de autosabotaje, te invitamos a que no los veas únicamente como errores que debes corregir o debilidades que hay que eliminar. Intente abordarlos como señales, como pistas que pueden llevarte hacia una comprensión más profunda de ti mismo. Muchos de estos comportamientos autodestructivos no son más que intentos inconscientes de protegernos, de mantenernos a salvo de un miedo más profundo, o de expresar necesidades que no hemos sabido reconocer ni nombrar. Si en lugar de juzgarlos, los miramos con curiosidad, podemos comenzar a descubrir que partes de nosotros han sido relegados a la sombra. Partes que no han desaparecido,
Solo han estado esperando el momento adecuado para ser integradas en nuestra identidad consciente. Este proceso no es cómodo, pero es profundamente transformador. Requiere coraje, el coraje de mirarte sin filtros, de enfrentarte a lo que has reprimido y de abrazar tu totalidad. Tu visión, como escribió Jung. Tu visión se aclarará solo cuando mires dentro de tu propio corazón. Quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. A lo largo de este recorrido hemos explorado cómo las ideas de Jung nos ayudan a entender las raíces más profundas del autosabotaje. Hemos visto cómo los aspectos reprimidos de nuestra psique, las heridas no resueltas y la necesidad inconsciente de equilibrio pueden llevarnos, sin darnos cuenta, a sabotear nuestras propias aspiraciones. Y también comprendemos que el camino hacia convertirnos en quienes realmente somos no pasa por erradicar la sombra, sino por integrarla. Al hacerlo, alcanzamos una mayor plenitud y autenticidad. Dejamos atrás la lucha interna constante y comenzamos a habitar un estado de mayor armonía con nosotros mismos. Me encantaría conocer tus experiencias con el autosabotaje y el trabajo con la sombra. ¿Has identificado patrones recurrentes en tu vida? ¿Qué ideas de esta reflexión resonaron más contigo? Déjame tu comentario, quiero leerte. Y si te interesa profundizar más en este tema, te recomiendo empezar con El hombre y sus símbolos, de Jung, o Poseer tu propia sombra, de Robert Johnson. Son lecturas accesibles pero poderosas para iniciar este viaje. Si este contenido te fue útil, dale me gusta, suscríbete al canal y compártelo con quienes sientas que podrían beneficiarse de esta mirada. Tu apoyo hace posible que sigamos explorando juntos estos temas tan fascinantes. Para cerrar, quiero dejarte con una de las frases más poderosas de Jung. No soy lo que me ha sucedido. Soy lo que elijo ser. Y si te has preguntado alguna vez por qué a veces elegimos lo contrario de lo que decimos querer. En el próximo vídeo vamos a profundizar justamente en eso, el deseo inconsciente y cómo influye en nuestras decisiones más importantes. Nos vemos ahí.